Bueno, es un libro que ya escribí hace ya bastantes años y que viene de una investigación que llevé a cabo durante una estancia en Lubbock, en la Texas Tech University, sobre las ciudades de lo que se llama el Cinturón del Sol, el Sun Belt norteamericano. Carlos me pedía que hablara de este tema. eh, Quizás lo dejamos luego para el debate, esta cuestión, ¿no? Pero yo lo vi interesante, ¿no? Es la idea que es un tipo de ciudad que desde la teoría urbana, al menos europea, son ciudades bastante demonizadas, ¿no? Por insostenibles, por su dependencia al automóvil, etcétera, etcétera, y que resulta que la pandemia, debido sobre todo a la falta de densidad de este tipo de ciudades, pues parece que está poniendo en valor, ¿no? Frente al modelo denso, ¿no? Yo voy a hacer una presentación en que, voy a acabar con un breve comentario con respecto a este tema, pero sobre todo la presentación va orientada a presentar dos características de este tipo de ciudades, ¿no? Que una es la dimensión y otra es la bajísima densidad si la comparamos por lo menos con el modelo de la ciudad europea, que por otro lado es una ciudad bastante densa, ¿no? A ver, el término Sunbelt o Cinturón del Sol se suele aplicar, hay varias acepciones, ¿no? Pero yo la que suelo usar es esta, ¿no? La que habla de los estados de Estados Unidos que están por debajo del paralelo 37, ¿no? Que ahí los tienen, debajo de esa línea roja, ¿no? Está Florida, está Georgia, está Texas, Nuevo México, Arizona y, de California solamente está la mitad sur. Aquí hay una serie de ciudades como Los Ángeles, Las Vegas, Phoenix, Dallas, Houston, Atlanta o Miami, que son las ciudades de las que yo quería hablarles en esta breve presentación. El Summer realmente es algo más que un término geográfico, realmente es una especie de modo de vida muy concreto, es muy particular. Yo creo que es bastante diferente a otras partes de Estados Unidos. Aquí convergen pensamientos muy conservadores, tanto desde el punto de vista político como desde el punto de vista religioso, etcétera, con unas formas de habitar muy basadas en lo suburbano, en la baja densidad, en la vivienda unifamiliar aislada, unos altísimos niveles de movilidad, con unas magníficas redes de autopistas y una forma, unas sectores económicos muy basados en el turismo, ya que es una zona que disfruta de bastante buen tiempo, bastante sol, poca lluvia, etc. Bien, estas ciudades se empezaron a poner de moda a partir de los años 80, más o menos. Muchos teóricos de la ciudad empezaron a volver la mirada hacia este tipo de ciudades, algunos de ellos realmente descubriendo en ella particularidades muy, muy concretas, muy, muy específicas de estas ciudades y que, avanzaban en aquella época, mucho más en los años 90, donde ese interés, sobre todo por ciudades como Houston, como Miami o como Atlanta, se extendió mucho. Todo empezó por Los Ángeles, pero Los Ángeles, la fama de Los Ángeles fue más de los años 70, por Rainer Banham, etc. En los 80 y los 90 ese interés se desplazó a casos, yo creo, bastante más radicales que Los Ángeles, como el de Houston, el de Phoenix, ¿no? Y, algunos autores empezaron a hablar de que aquí se estaba produciendo una revolución urbana, un cambio de paradigma que era muy, muy, muy radical, ¿no? Yo quería comentaros por encima dos aspectos de ese cambio de paradigma que yo trato esto es una síntesis muy breve de dos de los 4 capítulos del libro de Antípolis. Uno habla sobre la dimensión de estas ciudades, que es el que denomino ilimitada. Otro habla de la densidad, el de inmaterial. Y como les decía, al final voy a cerrar con un breve epílogo, Europa versus Estados Unidos, en que vamos a hacer un breve comentario sobre cómo estos dos modelos de ciudades enfrentan un problema como la pandemia que estamos sufriendo actualmente. Bueno, ilimitada. A ver, aquí hay un tema que hay que entender y es en estos estados
crecer es una especie de forma de pensar, de forma de pensar, sobre todo la economía, ¿no? Ustedes saben que actualmente, eh, bueno, por lo menos en Europa, que tenemos una situación muy particular en las ciudades, porque son ciudades que muy habitualmente decrecen demográficamente y decrecen incluso en superficie, pues el crecimiento es algo que se está poniendo en cuestión. Es decir, hemos vivido durante muchísimas décadas esta idea de que crecer es algo positivo en sí, o sea, crecer es algo, bueno, indiscutiblemente positivo, genera progreso, genera ingresos, etcétera, etcétera, ¿no? Esta idea se está cuestionando muchísimo actualmente por aquí, y ese movimiento que se llama decrecentista está recogiendo cada vez más adeptos, sobre todo por el tema de la sostenibilidad, ¿no? Bien, para nada es así en esta zona del planeta, donde crecer es casi una religión, ¿no? El fomento del crecimiento, sobre todo es económico, pero da lugar o explica aspectos un poquito sorprendentes como este. Es decir, estas ciudades han tenido unos crecimientos demográficos espectaculares, sobre todo a partir de la Segunda Guerra Mundial. Ahí ven ustedes el caso de Phoenix, ven ustedes a partir de los años 60, como la población crece exponencialmente. Yo tengo aquí unos datos, por ejemplo, Miami, en los 40 años que van del 1960 a 2000, pues pasó de tener 850.000 habitantes a más de 5 millones. Y Las Vegas, en la última década del siglo XX, pues justamente en 10 años duplicó la población. Durante un periodo fue la ciudad que más crecía del mundo. Este crecimiento demográfico más se corresponde con un crecimiento que es territorial. Aquí ven ustedes en este círculo el crecimiento de Phoenix desde 1881 hasta 1998. Phoenix es una ciudad que crece a una velocidad aproximadamente de media hectárea por hora. O sea, cada hora añade alrededor de 5.000 metros cuadrados a su superficie, ¿no? Que es un crecimiento brutal. Hay un doble crecimiento, por tanto, que no se corresponden en la misma escala. Es decir, el crecimiento territorial es mucho mayor, mucho más acelerado que el crecimiento demográfico, ¿no? Aquí ven ustedes un cuadro compara el crecimiento de varias ciudades de Estados Unidos. Solo la última, solo Los Ángeles, es, bueno, es una ciudad del Sunbelt. Ven que siempre realmente, o sea, en cada ciudad la columna de la izquierda es el crecimiento de población, arriba lo ven entre 1970 y 1990, la columna de la derecha es lo que creció en superficie de estas ciudades, y ven ustedes que en Los Ángeles realmente la diferencia entre una y otra es abismal, es decir, la superficie de la ciudad creció pues un 300%, es decir, casi 10 veces más de lo que creció la población. ¿Por qué este desplazamiento en una ciudad del Sunbelt? Pues básicamente por el modelo de crecimiento, el modelo urbano que han adoptado estas ciudades, ¿no? Que es el que ven ustedes a la izquierda. Es el modelo suburbano, que es un modelo de muy baja densidad y que hace o explica que una ciudad como Los Ángeles requiera o necesite 7 veces más suelo que, por ejemplo, Brooklyn, un área como Brooklyn, pues Los Ángeles requiere 7 veces más suelo que Brooklyn para albergar la misma población, ¿no? Esto tiene un aspecto cultural, a mí me interesa mucho realmente todas estas explicaciones de trasfondo cultural, que es muy de Estados Unidos, ¿no? Que es, bueno, tiene que ver con la posguerra, la mitificación de la vida en suburbia, ¿no? De la vida, la mitificación, todo esto va unido al American Way of Life, a esa retórica de la clase media norteamericana, que se expande a partir de los años 40, 50, etcétera, y que, bueno, junto con el automóvil, los electrodomésticos y demás, pues convierte la vivienda suburbana, es decir, vivir en una casita con un jardín, lo convierte en una de sus banderas, ¿no? Bien, esto, es decir, la moda de suburbia comenzó o tomó a estas ciudades, a las ciudades del Sunbelt, que la mayoría, no es el caso de Los Ángeles, Los Ángeles empezó a crecer antes, ¿no? Empezó a crecer en los años 20, pero el resto de ciudades del Sunbelt, perdón, la mayoría empezó a crecer, como hemos visto en el caso de Phoenix, después de la Segunda Guerra Mundial. Esto quiere decir que cuando suburbia se pone de moda en Estados Unidos,
o se convierte en el modelo mayoritario de forma de crecimiento, los centros urbanos de estas ciudades eran minúsculos, ¿no? Eran centros muy pequeños, eran ciudades muy, muy provincianas, con centros minúsculos, ¿no? Y eso explica estos skylines tan increíbles, ¿no? Estos Fort Worth, junto a Dallas, donde ven ustedes el downtown, ven ustedes el centro, es minúsculo, y en cambio, sin transición ninguna, se pasa de ese conjunto de rascacielos, que por otro lado es muy, muy pequeño, a una manta de edificios de 1 o 2 plantas de altura, que se corresponde con ese modelo de crecimiento suburbano que les estaba diciendo. Bien, esta forma de crecer suburbana no paró en los años, digamos, no es que aminorara en los años 60 o en los años 70, al revés, a partir de los años 80 la población suburbana en Estados Unidos ha crecido 10 veces más rápidamente que la población, digamos, de las partes centrales de la ciudad, ¿no? Hay nuevos atractivos en suburbia actualmente en Estados Unidos. Es decir, la suburbia norteamericana actual no es solo residencial, no solamente hay casitas con piscina, sino que hay también esto que están viendo ustedes aquí, es decir, allí se está desplazando el mercado de oficinas, ¿no? En ciudades, por ejemplo, en Houston supone el 77% del mercado de oficinas de Houston está en suburbia, y en Miami el 82% del mercado de oficina está en suburbia. Es decir, ni siquiera en el centro histórico, en los centros urbanos, ni siquiera se han quedado las oficinas. Este sector terciario, que es el único que permaneció allí cuando la población abandonó los centros urbanos para irse a la periferia, ¿no? Este es el tipo de oficinas que hay, excepto el de arriba a la izquierda es un centro comercial, pero los otros tres son imágenes que yo tomé en las periferias de estas ciudades en el Sunbelt. Estos son típicos edificios de oficina que son un poquito escalofriantes porque son radicalmente antiurbanos. Es decir, son edificios, no son muy grandes, pueden tener entre 5.000 y 6.000 metros cuadrados. Están separados entre sí bastante, es decir, entre ellos hay varios cientos de metros, que es muy inhóspito andar por estas periferias porque no hay nada, y normalmente por eso la gente va en coche, en carro, a todos los lugares, y sobre todo lo que generan es digamos, un goteo, un puntuado del territorio gigantesco, ¿no? Estas separaciones lo que hace es extender enormemente las superficies de estas ciudades, ¿no? Que actualmente pues producen imágenes como esta, ¿no? Son ciudades con periferias absolutamente amorfas que se esparcen por regiones inmensas. A veces las regiones urbanas pueden llegar a tener hasta 100 kilómetros, puede haber zonas hasta 100 kilómetros de distancia de los downtowns, y se van entremetiendo entre todos los, digamos, recovecos que deja la topografía. En el resultado es este, ¿no? Aquí ven ustedes el crecimiento de las regiones metropolitanas de Estados Unidos entre los años 50 y el año 2000, o algo que se ve casi mejor aquí en estas imágenes satélites del país, ¿no? Ven ustedes cómo, bueno, en el área de Los Ángeles, básicamente desde Santa Bárbara hasta Tijuana está todo, hay un continuo construido. Algo igual ocurre en el área de la bahía de San Francisco, por no hablar de toda esta zona que va de Boston a Nueva York, Filadelfia, Washington. Bueno, el segundo tema que quería comentar. No hay voz, Carlos. ¿Yo? No hay voz, no hay voz, no oigo. ¿Sí? ¿Me oyen? Sí, sí, claro. Es que me ha salido una nota de que alguien había silenciado a todos. Sí, yo, pues dale, sigue. ¿Sí? Sí, Sí. Continúo entonces, ¿no? ¿Por dónde estaba? Sí. Material, sin sustancia. Vale, de acuerdo, muy bien. Bueno, pues este segundo punto que les quería comentar hace alusión a la cuestión de la densidad, ¿no? A ver, en general, comparando con Europa, las densidades de las ciudades norteamericanas son bastante más bajas, pero hay diferencias muy grandes, ¿no? Entre ciudades como Nueva York,
que tienen densidades muy parecidas a las más altas del continente. En Europa también hay diferentes densidades entre el sur y el norte. Las ciudades del Mediterráneo son más densas. Y las densidades de una ciudad como Madrid, por ejemplo, como Roma, es muy parecida a la de Nueva York, están en torno a los 5.000 habitantes por kilómetro cuadrado. Pero cuando nos vamos al Sunbelt, las densidades bajan radicalmente, ¿no? Houston, por ejemplo, tiene una densidad de unos 1.600 habitantes por kilómetro cuadrado, y Atlanta, que es una de las ciudades menos densas del planeta, pues tiene una densidad de unos 600 habitantes por kilómetro cuadrado, ¿no? Esto es una imagen que yo tomé la primera vez que fui a Houston en avión, antes había ido en coche, y es una imagen que tomé desde el avión. No me creía que estuviera en la ciudad, porque parecía como realmente que estuviera en el territorio, pero esto es una imagen muy habitual de lo que son estas ciudades, ¿no? Es decir, son lugares donde la naturaleza y lo construido se mezclan, a veces toman forma de grumos, ¿no? Es decir, las partes construidas, esto es Houston, son como grumos, ¿no? Allí al fondo ven el downtown, aquí más abajo ven el centro médico, el Texas Medical Center. Otras veces, como en Phoenix, parecen filamentos, ¿no? Pero en cualquier caso, lo que se produce es esto, es una mezcla entre lo verde y lo construido, que es bastante llamativo. Eso que ven ustedes oscuro no es simple naturaleza, ahí hay de todo, es decir, ahí hay terrenos agrícolas, ahí hay zonas solares abandonados, ahí puede haber parques, ahí puede haber zonas de golf, o también muchas de esas zonas verdes realmente lo que son es jardines de esas viviendas suburbanas que anteriormente les comentaba, ¿no? A ver, culturalmente esto desde Europa es una cosa muy difícil de asimilar, ¿no? Porque realmente en Europa siempre se ha asociado lo urbano con una cierta densidad. Es decir, desde el continente europeo hay mucha dificultad para reconocer como urbano o como ciudad algo donde la densidad es muy baja. Y os pongo un ejemplo. Los historiadores de la ciudad europeos siempre dijeron que los mayas nunca habían construido ciudades. Y lo dijeron porque los asentamientos mayas, aquí está Tikal, pues constan, la forma de colonizar el territorio que ellos tenían era un poco así, es decir, hacían unos centros ceremoniales y en torno a ello había una serie de viviendas, ¿no? Y a X distancia había otro centro ceremonial y una serie de viviendas, ¿no? Bien, Tikal concretamente tiene una densidad se calcula que llegó a tener una densidad de unos 600 habitantes por kilómetro cuadrado, que es la densidad de Atlanta. Es decir, la densidad de Tikal es la densidad, la que se supone que tuvo Tikal, que sabe que esto no se puede comprobar, pero la que los historiadores calculan que tuvo Tikal es similar a la de Atlanta. Y los historiadores europeos llegaron a la conclusión de que esto no era una ciudad, llegaron a la conclusión de que los mayas no hicieron ciudades, ¿no? Se lo pongo como demostración de que realmente, visto desde Europa, es muy difícil asimilar que este tipo de entornos con tan bajísima densidad se puedan identificar con lo urbano. En Estados Unidos esta visión es muy distinta. Ustedes saben que hay una tradición en el país de mitificación de la naturaleza, tiene mucho que ver con los padres fundadores. Creo que era Jefferson quien asociaba las ciudades a la corrupción, a la violencia, etcétera, etcétera, y encontraba el alma de Estados Unidos en el campo, en la naturaleza, en las montañas, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, todo esto, que tiene digamos, una expresión contemporánea en el mundo de la publicidad y demás en Estados Unidos, pues explica muchas veces bueno, que este modelo urbano sea un modelo realmente aceptable y sumamente atractivo para la mayoría de la población estadounidense. Yo cierro este punto con esta comparación entre Europa y el Sunbelt, ¿no? En Europa, las ciudades eligen logos asociados a los principales artefactos arquitectónicos de su ciudad, ¿no? De sus ciudades. Berlín siempre es la Puerta de Brandenburgo, Roma suele ser el Coliseo, París suele ser la Torre Eiffel, Porto, por ejemplo, la Torre dos Clérigos, ¿no? Bien, en la ciudad del Sunbelt, los logos aluden a elementos naturales, ¿no? Los Ángeles se identifica con la palmera,
Phoenix con el saguaro, Houston con la magnolia y Lubbock, donde, bueno, casi no hay vegetación, lo que hay es unos campos de algodón, allí lo que hay es mucho viento, pues se identifica con el viento, ¿no? Bueno, por cerrar ese epílogo que os comentaba, Europa versus Estados Unidos, esto siempre ha sido una dualidad muy fuerte en el campo de la teoría urbana, que desde el punto de vista de la teoría lo ganó Europa, ¿no? Realmente el prestigio de la ciudad sostenible realmente es el de la ciudad europea, incluso en las universidades de Estados Unidos, estadounidenses, ¿no? El modelo del New Urbanism, digamos, se basa mucho, que es un modelo muy extendido en las facultades de arquitectura de Estados Unidos, pues se basa mucho en estas tres, digamos, estándares que defiende el urbanismo europeo contemporáneo, ¿no? Y que viene mucho, como todo en Europa, la referencia europea siempre es la historia de sus ciudades, ¿no? Es como nuestro gran tesoro es el pasado, ¿no? Lo cual es algo que no sé si es muy positivo, ¿no? Pero es un continente que realmente siempre mira su pasado, ¿no? Y es un continente que adora sus ciudades, ¿no? Y bueno, de ella aprendió a ser sostenible de su historia, de la historia de sus ciudades, ¿no? Sostenible medioambientalmente apostando por la densidad. Una ciudad densa ahorra territorio, por tanto es más sostenible. Apostando por la mezcla de usos, una ciudad donde en las plantas bajas están los comercios, en las plantas de arriba están las oficinas y un poco más arriba están las viviendas, pues hace que la gente ande de un lado para otro y por tanto que no use el automóvil. Y también sostenible desde el punto de vista social, ¿no? Es decir, nuestras ciudades están llenas de espacios públicos, de plazas, alamedas, ramblas y demás, y esto desde el punto de vista social pues hace que la gente se mezcle, ¿no? Aquí es decir, cuando vas a estas plazas confluyes con todos, ¿no? Con personas de distintas nacionalidades, razas, religiones, etcétera, etcétera, ¿no? Que apunta hacia esa sostenibilidad social. Curiosamente, y aquí lo dejo ya, la pandemia parece que pone absolutamente en crisis este modelo, ¿no? Y parece que viene digamos, a poner en valor el denostado, al menos en Europa, el denostado modelo del Sunbelt, que básicamente por lo que os comento, es decir, la densidad ante una pandemia es muy peligrosa, ¿no? Mientras que la baja densidad hace que la gente esté más lejos de otro. Este tipo de entornos multifuncionales, pues que obliga a la gente, usar el automóvil es muy complicado en una ciudad europea, es muy complicado, no hay dónde aparcar o los aparcamientos son sumamente caros, por lo tanto la gente necesita el transporte público y los transportes públicos en este tipo de ciudades densas van abarrotados, van llenos de gente. Otro problema enorme en una situación de pandemia, en una ciudad en cambio con baja densidad, la gente se mueve en automóvil y eso es bastante más saludable, el riesgo de contagio es mucho menor. Igualmente con los espacios públicos, ¿no? Es decir, actualmente, pues con este tema de la pandemia, pues una de las cosas que a la gente se le recomienda es no encontrarse, no verse en los espacios públicos y quedarse en casa, ¿no? Que es esa forma de vida mucho más asociada a esas ciudades que les he comentado anteriormente de los estados del Sunbelt, ¿no? Por lo tanto, yo acabo con esta especie de paradoja, ¿no? Es decir, parece que vamos en empate, ¿no? Y la batalla de la sostenibilidad la ganó el modelo de la ciudad europea, la batalla de la pandemia, pues parece que lo ha ganado por goleada el modelo de la ciudad del Sunbelt. Eso es todo, muchas gracias. Bueno, Carlos, mil gracias por este interesantísimo recorrido y esta comparación que siempre nos ha causado a nosotros los arquitectos, pues, curiosidad, ¿no? De ver cómo en unos territorios, en otros se desarrollaron las ciudades de diferente manera y diametralmente opuesto en este caso. Las preguntas las vamos a dejar al final. Por ahora vamos a seguir con nuestra invitada Natalie Mesa García. Natalie, no sé si tú tengas también presentación. Natalie, yo ya te había visto. Estoy. ¿Sí me escuchan bien ahora sí? Sí, ahora te escuchamos perfecto. ¿Tú nos escuchas a nosotros? Perfecto, sí, lo siento. Ahorita me tocó reiniciar el computador. No lo había reiniciado hace yo no sé cuánto. Entonces, bueno, ¿y tienes presentación? Sí. Sí, bueno, perfecto. Para que si quieres la vas montando, yo les voy contando
a nuestros asistentes, pues, de qué va a tratar tu intervención. Ciudades en el agua, en donde pues Natalie nos comparte una propuesta que ha estado trabajando, investigando hace algún tiempo con un alto componente tecnológico y científico, en donde pues quiere o se anticipa a los efectos del cambio climático y al aumento del nivel del mar en la mayoría de las ciudades del mundo, pues que están en estas zonas costeras que son altamente vulnerables. Ella también nos contará y al final de pronto en el conversatorio y con las preguntas nos hará énfasis en este proceso de colonización del mar con sus ciudades flotantes. Entonces, Natalie, te dejamos los micrófonos y pues bienvenida una vez más. Ok, muchísimas gracias Marcela y hola a todas y todos por acompañarme hoy aquí. Carlos, por invitarme. Pues sí, como dijo Marcela, yo he venido trabajando ya hace unos 5 años más o menos en el tema de ciudades flotantes. Y hoy voy a hablarles un poco tanto de mi visión como de mi trayectoria. Entonces, debo empezar por decir que la visión que tengo es que logremos crear ciudades sobre el agua enteramente sostenibles, que no solamente tengan un componente arquitectónico estético fuerte, sino que también logren tener un carácter regenerativo sobre el ecosistema marítimo sobre el cual se asientan. Entonces, divido esta charla en 3. Primero, contarles un poco de dónde vengo, contarles en dónde estamos y hacia dónde vamos. Entonces, yo vengo, por así decirlo, de un proyecto hace ya varios años, que se llama el proyecto de la isla flotante en la Polinesia Francesa. La idea que teníamos en la empresa con la que estábamos intentando crear esta isla flotante, que se llama Blue Frontiers, era crear una zona económica especial flotando en las aguas territoriales de la Polinesia Francesa. Entonces, íbamos a aplicar una serie de sistemas de ciclo cerrado sostenibles y va a estar conectada completamente por la electricidad, iba a venir de paneles solares, no iba a estar conectada a la costa y también iba a tener su propio sistema de desalinización. Entonces era muy interesante desde el punto de vista de los servicios. Pero la verdad es que esta idea viene desde la gobernanza, con el tema de seasteering. No sé si aquí algunas lo han escuchado. Seasteering consiste en crear gobiernos o comunidades autogobernadas en aguas internacionales. Es una idea que ha estado rodando por ahí ya unos 10 años aproximadamente, y las personas que empezaron a pensar en esta idea de crear ciudades flotantes como una manera de conectarlo con la gobernanza, la idea de base es que en las ciudades en la tierra los gobiernos pueden hacer lo que quieran y que no hay un componente, y que los ciudadanos o las personas que están bajo esos gobiernos realmente no hay mucho que pueden hacer. Nace sobre un gobierno y así tú nunca consentiste estar regida por esas leyes, pues te toca. Entonces la idea que tienen estas personas es como y empezar de cero desde una tabula rasa en aguas internacionales por medio de comunidades autogobernadas en donde los gobiernos sean privados, y que así como tú te adscribes voluntariamente a un servicio de Claro o de Movistar, y si no te gusta ninguno, pues te vas a Tigo, que tú también puedas hacer lo mismo con tu sistema de gobierno que eliges. Y esto generaría, en teoría, una presión sobre los gobernantes, o sobre no los gobernantes, sino sobre aquellos que prestan el servicio de gobernanza en el agua, porque saben que si no juegan un buen papel, las personas simplemente cogen su casa y se la llevan a otro proveedor de gobernanza cercano, o se muda el barrio entero o la ciudad entera se va. Y esto obviamente fue hace 10 años, cambia mucho ya si le pones el componente digital, pero bueno, vamos a hablar simplemente de territorio aquí. Y la verdad es que tiene, la idea me encanta, pero tiene ciertas limitaciones. La más difícil ni siquiera es tecnológica, sino es política.
Las aguas internacionales no son tabula rasa, así que no es un lugar donde tú puedas empezar y decir, listo, voy a asentarme aquí, porque lo primero que todo, los entes privados no pueden crear estructuras permanentes en aguas internacionales. Y bueno, hay muchísimas otras razones legales por las cuales de pronto también viene la Armada de Estados Unidos, muy posiblemente, y te hace ir, como le pasó a un ex compañero de la empresa en la que yo estaba trabajando cuando intentó crear su propia comunidad en las aguas de Tailandia. Entonces, hay muchas limitaciones y muchos problemas que dificultan crear de la nada ciudades flotando en aguas internacionales. Entonces, el Instituto Seasteading, que es el instituto que está liderando esta idea por más o menos hace 10 años, llegó a la estrategia de que, ok, si es muy difícil crear ciudades flotando en aguas internacionales, creo que es mejor buscar una sociedad, un partnership con un país costero que nos deje construir, perdón, en las aguas territoriales en sus aguas territoriales. Entonces empezaron una búsqueda por varios años y fue así como el gobierno de la Polinesia Francesa terminó interesado en esta idea porque, como dijo Marcela, muchas islas en el Pacífico en el Pacífico hay muchas islas que van a estar y ya están siendo muy afectadas por el aumento del nivel del mar. No son islas volcánicas que tienen montaña, sino son atolls. Entonces, 30 centímetros de elevación del agua y estas islas se van. Entonces, el gobierno de la Polinesia Francesa, así como otros gobiernos de la Polinesia, como el de Kiribati o Kiribati, están mirando islas artificiales y plataformas artificiales como una manera de reemplazar la tierra que se va a perder, el territorio que ellos van a perder. Desde el punto de vista legal, esto también no es tan fácil, pero así fue como yo llegué al proyecto de la Polinesia Francesa. La idea que tenía este proyecto era crear una zona económica especial, así como Carlos dijo ahorita, que creciera, muy prosperante. La comparaban con Dubái, potencialmente, y esta isla iba a estar gobernada enteramente por criptomonedas. Tenía su propia criptomoneda que se llamaba Varion, pero tú comprabas Varion usando Ethereum. Entonces, la idea era generar una especie de sistema de votación a través de Varion, en donde para replicar en aguas territoriales esta idea de geografía dinámica de aguas internacionales, en donde tú le pones presión a quienes prestan los servicios de gobierno por medio de IRTE. Entonces aquí Varion iba a ser el token por el medio del cual tú ibas a votar, una idea también problemática en muchos sentidos, pero esa era la idea. Y yo era la vocera internacional de la empresa Blue Frontiers. O sea, yo no tenía jurisdicción en términos de poder de decisión de estrategia dentro de la Polinesia Francesa, si no hubiera hecho muchas cosas diferentes. Yo simplemente era la vocera internacional y hice un muy buen rol en llevar el mensaje de ciudades flotantes o de zonas económicas especiales flotantes en muchos lugares del mundo, 5 continentes, más 100 ya son más artículos de noticias, muchos países, 15 idiomas, también tenía un podcast. Entonces estaba muy metida en esto. Y obviamente, si tú le hablas de yo quiero construir un Dubái regulado por criptomonedas a los polinesios, que sin ser condescendientes son una población 65% indígena y que viven en armonía con su ambiente, que son muy, sí, o sea, ellos le dicen al mar mi nevera. Y si tú les dices, voy a construir un Dubái en tu nevera, pues obviamente no les va a gustar, ¿no? Entonces, bueno, aparte de esto hubo muchas limitaciones en términos de estrategia que el proyecto tenía y se cayó en medio de las elecciones presidenciales
del 2018, hasta el punto que este panfleto que ven aquí de este lado, que tiene una cruz roja, ese era el panfleto oficial del presidente durante estas elecciones. O sea, el presidente iba a relanzarse y su panfleto oficial decía, no a la isla flotante, a pesar de que él y su equipo de gobierno fueron los que estaban interesados en traer al proyecto al principio. Ustedes saben cómo es la política. Entonces, luego, cuando la oposición empezó a decir, si ustedes votan por este presidente, van a tener un Dubái aquí y un enclave de extranjeros que culturalmente son muy disonantes con nosotros, entonces el gobierno también dijo, no, yo no estoy de acuerdo con el proyecto. Aparte de ser la vocera internacional de Blue Frontier, yo también estaba haciendo mi doctorado sobre el proyecto de la isla flotante de la Polinesia Francesa, entonces tenía dos sombreros muy diferentes cada uno, el uno del otro, pero esto me dio una idea muy profunda e interesante pues de ambos lados, ¿no? Entre las cosas que investigué en mi investigación desde las ciencias de la complejidad fue el sistema de gobernanza de la isla flotante de la Polinesia Francesa, pero también los múltiples niveles de regulaciones y de instituciones que estaban involucrados en el proceso de creación de una zona económica especial, mucho más de una zona económica especial flotando. Entonces había todo un sistema de muchos niveles que iban desde la comunidad local hasta las Naciones Unidas con las regulaciones sobre aguas territoriales, aguas internacionales, etc. Entonces, el punto es que esta experiencia me sirvió muchísimo para mirar errores y también cosas que se hicieron bien y llegar a conclusiones como, ok, sí, 5 puntos clave, aquí los tengo, 5 puntos clave para que un proyecto de esta envergadura funcione. Tiene que ser liderado desde lo local, o sea, no es lo mismo que sean las personas locales, en este caso, por ejemplo, los polinesios, diciendo, yo quiero traer este proyecto acá. En el equipo había un polinesio solamente, pero esto no es suficiente, tiene que haber un consorcio, muchas partes interesadas, tiene que haber movimientos de base y tiene que emerger de abajo hacia arriba. También hay que tener buenas relaciones transparentes con muchos niveles de gobierno. Cada uno de los miembros tiene que tener una buena reputación porque la confianza es súper importante. En este caso no era así. El proyecto también tiene que tener autosuficiencia económica y tiene que tener una buena ubicación. Y por buena ubicación me refiero que tiene que haber una coherencia entre la ubicación y las condiciones económicas, sociales, políticas, históricas, con el tipo de proyecto. Por ejemplo, ahorita hablaron Marcela, la palabra colonización es una palabra que tiene, pues está cargada históricamente bastante, y esto ha sido una de las razones por las cuales seasteading, la idea de crear ciudades en el océano autogobernadas políticamente, no le ha ido del todo 100% bien, y es que seasteading viene de la palabra en inglés homesteading, que está muy asociado al proceso de colonización de Norteamérica y al proceso de settling. Entonces, bueno, el hecho es que es muy importante que un proyecto tenga por lo menos estas 5 características. Y una tendencia que yo he visto, incluso en muchos de mis excompañeros de Blue Frontier, como es el caso de esta ciudad, de este render, es que están utilizando muchos renders que son impresionantes, muy lindos, y que dicen, vamos a crear una ciudad flotante como esta, por ejemplo, para 300,000 habitantes, y va a ser 100% sostenible, y van a estar personas de todos los niveles socioeconómicos viviendo en igualdad, pero realmente es solamente, así como lo dijeron hace poco, creo que fue en el New York Times, P-Architecture, arquitectura de relaciones públicas, pero hay un vacío cuando se trata de, ok, ¿cuál es el plan de negocios con el cual tú vas a llegar
a esta visión que tienes. Y el plan de negocios es súper crucial porque sin él nunca vas a poder realizar lo que quieres. Tienes que empezar pequeño. Y por eso voy ahora a pasar a para dónde vamos. Habiendo aprendido todo lo que he aprendido, tanto desde la academia como en la experiencia en el proyecto de la Polinesia, viendo la experiencia de otros excompañeros en este nicho de ciudades flotantes y zonas económicas especiales flotantes en Tailandia, en Panamá. Ahora, junto con mis socios arquitectos, Blue 21, una de las empresas líderes en arquitectura, desarrollo e ingeniería flotante de Holanda, muy limpio todo su trabajo. Estoy intentando crear un hub marítimo aquí en Barranquilla, porque precisamente si mi idea es crear un barrio, un distrito flotante, por ejemplo, en las aguas del Atlántico, esto tiene que empezar con algo pequeño, con algo concreto. Y qué mejor cosa que una aceleradora / incubadora / clúster de startups y negocios azules para que se promueva todo el ecosistema azul y marítimo, en este caso aquí en Barranquilla. La idea es que este edificio flotante sea un lugar en el que se mezcle la arquitectura flotante como una manera una alternativa de adaptación al cambio climático y como una nueva manera sostenible de construir, con un programa de aceleración y de incubación de startups que pueda promover todo este ecosistema azul y para convertir a Barranquilla en un hub azul, no solamente, ni siquiera del Caribe colombiano, sino de Latinoamérica. Entonces, pues sí, la aceleradora es básicamente porque es la manera más rápida de mover todo el ecosistema. No solamente nada hacemos si simplemente creamos un edificio flotante, si no le ponemos un plan de negocios que haga que esta idea se multiplique. Entonces, por eso es que estoy trabajando con mi equipo en CIFIA y con mis arquitectos socios en una aceleradora flotante. La idea es que sea un lugar que tenga espacios compartidos de trabajo, que tenga salas de reuniones, que también tenga espacios de laboratorio, laboratorios secos, laboratorios mojados, para que aquellas empresas o startups azules que tengan una ventaja competitiva al estar en el agua, pues que la aprovechen, ¿no? Por ejemplo, si tienen un prototipo de un dron submarino, entonces que ahí mismo en sus instalaciones y en las facilidades de las instalaciones lo testen. Si tienen un nuevo sistema para medir la calidad del agua, pues ahí mismo se haga. Entonces, esa es la idea en la que estoy trabajando en este momento desde mi empresa CIFIA. ¿Y por qué flotante? Pues, como dije anteriormente, si bien las aguas no son desde el punto de vista legal una tabula rasa, sí hay muchas cosas en las que se puede innovar en términos de infraestructura. Por ejemplo, puedes no conectarte o simplemente tenerlo como de backup al sistema de electricidad, y si las regulaciones te lo permiten, pues entonces puede ser 100%, que puedes utilizar 100% energía solar. Puedes tener tus propios ciclos de agua, de tratamiento de agua cerrados o lo más cerrado que puedas. Y bueno, la idea de ciudades flotantes, si bien se generó desde el tema de gobernanza, por lo menos en los últimos 10 años, no estoy hablando de la literatura ni todas las otras que vinieron antes en términos de ciudades flotantes, sino recientemente, 10 años de gobernanza. Lo que he visto en los últimos años es una tendencia más hacia la sostenibilidad, ya no tanto la arquitectura y la relación ligada entre arquitectura y territorio como una manera de generar cambio social, sino he visto más la sostenibilidad y la arquitectura juntas como una manera de generar cambio, impacto social.
Entonces hay muchas razones por las cuales las empresas hoy día, sobre todo en Holanda, alguien mencionó Holanda antes de que empezara la charla, están mirando al mar como un espacio al cual las ciudades pueden extenderse por distintas razones. Cambio climático, incremento de la densidad poblacional, incremento del tráfico, para evitar deforestación. Y muchas ciudades están mirando, sí, el espacio como una manera de extenderse. Pero lo bonito de esto es que también se puede hacer con plataformas flotantes y esto es muchísimo más sostenible y menos... el impacto que genera sobre el ecosistema es muchísimo menor que métodos tradicionales, principalmente la reclamación de tierra. Que si el agua es muy profunda, sale muy caro, se demora más tiempo y es muchísimo más disruptivo con el ecosistema marítimo, porque lo que hace es tomar un pocotón de arena, ponerla sobre la vida marítima que existe ahí y chao. En cambio, si tienes un edificio flotante, como ya dije ahorita, es mucho menos invasiva la construcción, puedes expandir las ciudades, pero de una manera mucho más armónica con el ecosistema que ya existe ahí. Incluso puedes, no sé si aquí alcanzan a ver este esqueleto de coral, puede regenerar el ecosistema marítimo por medio de la creación de corales artificiales y de permitirle a pequeños organismos que se adhieran al suelo de la plataforma. Por ejemplo, esta imagen era de la isla flotante. Ahí trabajé con Blue 21 y la idea que ellos tenían era muy bonita. La orientación del proyecto la construcción iba a estar orientada de tal manera que de norte a sur, para que cuando el sol se moviera a lo largo del día, siempre hubiese una parte del lecho marino que estuviera recibiendo sol. Eso no pasa con la reclamación de tierra porque pues, se va todo lo que está debajo, pero con la arquitectura flotante puedes permitirle al ecosistema pues, que siga ahí, incluso como puedes utilizar sistemas de medición de la calidad del agua, puedes incluso tener un efecto más directo sobre tu proceso el proceso de regeneración que quieres establecer sobre el ecosistema marítimo. Entonces, por ejemplo, en este mismo proyecto íbamos a tener, por ejemplo, el techo iba a recolectar agua y por medio de grama artificial. Y entonces luego esto iba a pasar a través de un sistema de filtración, de desalinización, y de ahí se iba a ir a los distintos sistemas que tuviera la construcción, los baños, los laboratorios, las duchas, etc. Los desechos del baño iban a pasar por un digestor anaeróbico y luego iba a subir e iba a servir de manure, ¿cómo es que se llama? Compost. ¿De qué? Compost. No entiendo. Bueno, Sí, de sí. compostaje, sí, se me olvidó la palabra en español, de compostaje para los vegetales y las cosas que se iban a plantar en el techo. Entonces, somos un equipo fuerte hoy día, está Sofía, que es mi empresa, están los arquitectos que están en Holanda, y hace un par de semanas firmé un acuerdo con Climate Kick, que es un programa de la Unión Europea que apoya la generación de empresas verdes para hacer aquí en Barranquilla un Climathon, que es como un hackathon de ideas, pero completamente enfocado en el cambio climático. Y entonces, precisamente para apoyar más mi visión de convertir a Barranquilla en un hub marítimo no estoy hablando de turismo, estoy hablando de generación de empleo, de impacto social. Entonces, vamos a empezar con un Climathon en el que vamos a pedirle a distintos entes, organizaciones no gubernamentales, universidades, empresas privadas, el gobierno, que nos den unos retos. Y
durante 3 días vamos a estar enfocadas en solucionar esos retos. Entonces, la idea es que este año hagamos el Climathon aquí en Barranquilla, enfocado en vivir sobre el agua y en lo marítimo. El año entrante tengamos ya corriendo el programa de aceleración y en el 2022 tengamos algo muchísimo más físico, ya que tengamos un Blue Clean Tech Hub flotante o por lo menos en proceso de convertirse en algo flotante, porque la verdad es que yo veo que Barranquilla tiene muchísimo potencial, pero hay que encaminarlo hacia algo que pueda generar desarrollo económico con impacto social y sostenibilidad, pero de una manera muchísimo más innovadora que lo que se ha pensado hasta ahora, que por lo que veo mucho énfasis en turismo, en mano de obra barata y cosas que realmente no van a lograr posicionar a Barranquilla como una ciudad verdaderamente competitiva e innovadora en América Latina y en el resto del mundo. Entonces, para contarles brevemente, antes de terminar, el programa de aceleración va creciendo, con la Unión Europea ha crecido muchísimo en los últimos 5 años. Este año, en el Climathon que hicimos en Bogotá hace como 2 semanas, recibimos 210 aplicaciones, ocupamos el tercer lugar alrededor del mundo. Entonces yo las invito a que se unan a esta iniciativa si realmente quieren promover todo el ecosistema marítimo de tecnologías limpias, de tecnologías verdes, azules aquí en Barranquilla, porque lo que yo veo es que si tomamos a los distintos cuerpos de agua que tiene la ciudad, su mar, su ciénaga y su río, y hacemos un plan de negocios sostenible que los una a los 3, podemos generar algo realmente interesante. Esta foto no es de Barranquilla, es de Ámsterdam, que incluso está pensando en tener todo un distrito flotante con un aeropuerto flotante, Schiphol y todo. Entonces, esto es posible, la tecnología está ahí, solamente se necesitan las personas adecuadas para poder realizar esta visión de tener ciudades en el agua, pero que a diferencia de muchas cosas que se han intentado hasta ahora, porque han sido decenas de proyectos, que realmente tengan los pies puestos sobre el agua. Entonces, dejo aquí mi correo para que por favor me contacten si están interesados en unirse al Climathon o de apoyar de alguna manera el proceso que llevamos haciendo hacia nuestro hub azul flotante, y recibo cualquier pregunta, comentario, sugerencia, todo al final pues en las preguntas. Bueno, Natalie, mil gracias. Sí, nuestros invitados asistentes saben que al final vamos a recibir todas las dudas después del conversatorio que tengamos entre los 3 invitados. Mil gracias, tu presentación muy interesante, polémica, innovadora. Es un tema que pues está más allá del territorio, sino se va al maritorio. Entonces, pues podríamos después hablar. Camila, por favor, ¿puedes apagar tu micrófono? Hola. Por favor, apagar los micrófonos. Muchas gracias. Entonces, como les venía diciendo, nosotros también estamos, las universidades, desde hace algún tiempo promoviendo el Solar Decathlon, no sé si lo conoces, que puede irse un poco en esta vía. Es un tema más asociado al clima, la bioclimática y otros temas de allí. Perdón, es que quisiera que Camila, aparece aquí como Camila, ya, gracias Carlos, creo que tú no lo apagaste, mil gracias. Bueno, y por último, nuestro invitado, el anfitrión de esta tarde, Carlos Belemos, como les conté, profesor de la Universidad del Atlántico, doctor en arquitectura, quien nos hablará de una escala un poco más pequeña, de la organización, de la planificación y de la ocupación del territorio, como son los barrios integrales, para microempresarios en viviendas productivas. Esta propuesta se gesta dentro de un contexto latinoamericano
de escasez de capital. Todos sabemos que nuestros países están siempre en la búsqueda de la riqueza y bueno, y este poco desarrollo tecnológico con bienes de capital precarios, mercados restringidos y déficit cuantitativo y cualitativo de vivienda digna es donde se desarrolla esta propuesta que Carlos nos va a compartir hoy. Carlos, bienvenido una vez más. Mil gracias por este espacio que has propiciado y tienes los micrófonos. Bueno. Buenas tardes. ¿Están viendo bien la pantalla? Sí, está bien, está bien. Ok, un momentico. Bueno, buenas tardes. Gracias por dedicarnos este ratico a conversar, una conversación que teníamos pendiente entre amigos, pero que estamos socializándola porque es de interés común. Esta propuesta de Barrio de Vida Urbana Integral para Familias Empresariales fue una propuesta que presenté a un concurso del Premio Corona en 1992. En esa época yo tenía 38 años y me acuerdo un poco porque Natalie tiene 32, 33, algo parecido. Y estamos soñando en construir un mundo nuevo a partir de problemáticas existentes. Ella plantea una problemática que es el problema del calentamiento global y el problema del nivel del mar que se está creciendo en esas ciudades costeras, y hay una propuesta alrededor. En este caso, cuando yo hago esta propuesta, en el 92, en ese momento había una política que había fracasado y un efecto que tenía sobre las ciudades colombianas y en general de América Latina. Entonces, arranco con esta exposición. ¿Cuál era el panorama de las políticas de desarrollo en América Latina en la posguerra? Ustedes saben que las Naciones Unidas se organizan, se crean después de la Segunda Guerra Mundial, y en 1948 las Naciones Unidas crea la CEPAL, que era el Consejo Económico para América Latina, en la cual estaba planteando que el modelo de desarrollo de América Latina y el progreso y el crecimiento solamente se podía hacer a través de un proceso de industrialización. Por lo tanto, en América Latina teníamos que hacer un programa de sustitución de importaciones. Teníamos que dejar de depender de las grandes economías de Europa y Estados Unidos, y debíamos nosotros generar un proceso de industrialización por sustitución de importaciones. Bueno, y se arrancó con eso, pero su efecto no fue homogéneo. Básicamente fue más rápido en Argentina, Brasil, México y Chile, que tenían ciudades más grandes y una clase media más consolidada. Pero el modelo si bien se implementa en los años 50, ya entre el 73 y el 85 comienza a sentirse agotado y hay una crisis del modelo de sustitución. Por varias razones. Unas intrínsecas. Había escasez de divisas para adquirir bienes de capital. O sea, ok, nos queríamos industrializar, pero necesitamos comprar las primeras máquinas a los países desarrollados. O sea, si queríamos montar carros, pues teníamos que comprar las fábricas de los carros en los países desarrollados. También había un problema grande, que es que en América Latina y especialmente en Colombia hubo una ausencia de una tradición manufacturera. Acuérdense que América surge básicamente es en el periodo del Renacimiento. Nosotros no tuvimos digamos, Edad Media, la Edad Media, donde se generaron, digamos, el proceso de manufactura que luego la industrialización la va a desarrollar. Había una debilidad del mercado interno. El ingreso per cápita sigue siendo bajo y en aquella era peor todavía. Y además hubo políticas proteccionistas de los países desarrollados, que los pocos productos que podíamos producir nosotros comenzaron a tener barreras arancelarias. Y por supuesto las políticas librecambistas, que definitivamente se comienzan a romper después de la Constitución del 91, cuando los gobiernos neoliberales y las políticas neoliberales generan los tratados de libre comercio, y ahí definitivamente nosotros no hemos logrado la industrialización que se quería que tuviéramos después de la Segunda Guerra, porque se partía de que el bienestar y el desarrollo de estos países dependían fundamentalmente de un proceso fuerte de industrialización. Entonces, por supuesto, si la teoría era que había una economía industrializada, pues ya teníamos los profetas de la arquitectura moderna,
teníamos todos los congresos de arquitectura del CIAM, teníamos todo un paquete para que pudiéramos crear ciudades industrializadas. Se necesitaba una economía industrializada, por lo tanto se generaban ciudades industrializadas y unas ciudades zonificadas, que era el paradigma que manejaban los profetas de la arquitectura moderna. Por eso es que vinieron Le Corbusier, José Luis Suer y Paul Wierner, estuvieron en América Latina, estuvieron en Barranquilla y plantearon toda un recetario, que eran planes reguladores, planes pilotos, centros cívicos, a la manera en que se podía organizar las ciudades, básicamente basados en la Carta de Atenas. Entonces, por ejemplo, Le Corbusier, José Luis Suer, Wierner, plantearon una asesoría al plan piloto para Tumaco, asesoraron el plan regulador de Medellín, trabajaron el plan regular de Bogotá, el plan regulador para Bogotá, el plan piloto para Cali, hicieron una propuesta a Barranquilla que no se acogió, el plan regulador de Chimbote en Perú, el plan de Nueva Ciudad de los Dos Motores en Brasil, el plan piloto en La Habana. O sea, ellos trajeron el discurso de cómo debíamos nosotros organizar la ciudad. Y Barranquilla entró en esa tónica. Por asesorías de la OEA, que acogió el discurso del CIAM, tuvimos un grupo de Washington que se llama The Washington Collaboration, y aquí vemos a la mano derecha el plan regulador de 58 en Barranquilla, donde establecía una zona industrial liviana, una zona industrial pesada, bueno, y aquí toda una división de barrios por estratos y por densidad. Entonces se generó una ciudad zonificada, entre otras segregada desde el punto de vista social, y se suponía que ese era el orden. Había que ordenar las ciudades para poder, digamos, estar preparados para la industrialización. Eso no se dio, por las razones que le expliqué, y no hubo la suficiente economía, digamos, fortaleza del mercado interno, teníamos escasez de divisas para invertir, para importar bienes de capital, y eso se vino al traste. ¿Qué pasó? Pues esto fue lo que sucedió. Los resultados de la industrialización fallida fueron toda una serie de barrios de inversión. Incluso tengo una investigación sobre los procesos, los movimientos sociales en Barranquilla del 60 al 90, que incluyen todas estas invasiones, como esta invasión que se llama el barrio Las Malvinas en 1982, en alegoría a la guerra de Argentina con Inglaterra, y vemos cómo fue la ocupación del territorio, cómo fueron las casas, y ahí comienza también a cambiar el discurso oficial, porque el discurso oficial y las primeras instituciones del gobierno y las políticas públicas hablaban de vivienda obrera. Entonces había que ser barrio obrero, por supuesto, había un proletariado que trabajaba en la industria. En el momento en que ya no hay esa clase obrera tan grande, incluso hay una debilidad de la fuerza sindical, entonces se cambia el discurso, que ya no se llama vivienda obrera, sino de la vivienda obrera a la interés social. Interés social es, digamos, básicamente la vivienda de los más pobres, y este es el panorama que comienza uno a ver en Barranquilla y en muchas ciudades de América Latina. Entonces, se comienza a desfigurar el territorio, una ocupación diferente. Este parecería una ocupación de baja densidad, como la que está mostrando ahorita Carlos García, al sur de los Estados Unidos. Por supuesto que hay una diferencia muy importante en la movilidad y en la calidad de la estructura urbana, pero podríamos decir que iría sobre esa dirección. Igualmente, hubo unos cambios importantes en el concepto de la vivienda obrera. Ya la vivienda obrera comienza a tener una metamorfosis porque ya no hay el obrero. Entonces el obrero comienza a rebuscarse en la economía informal. Entonces ahora le voy a mostrar un videito de 3 minutos donde voy a mostrar el caso, cómo se fueron transformando las casas en Barranquilla en casas talleres, y eso cambia, digamos, el paradigma de la vivienda. Les voy a pedir que le aumenten un poquito el volumen porque creo que la grabación está un poquito baja. Entonces, les voy a mostrar dos casos de 2 casas en Barranquilla. Esta es una casa que hizo el Instituto de Vivienda de Interés Social, el Instituto de Crédito Territorial, que eran viviendas sin cuota inicial, que era simplemente vivienda. Y miren lo que sucedió. En otro barrio de Barranquilla, encontramos en su casa a don Eliezer Otero, que nos comenta su experiencia. Suban el volumen.
yo le trabajaba a unos ingenieros. Entonces, ellos me apoyaron porque yo era una persona muy seria en mi negocio. Y comencé a trabajar y ellos entonces me respaldaron para que yo empezara el negocio aquí en el 85. Así me comencé a trabajar aquí en mi casa. Entonces yo hablé con la señora me dijo, sí, me dijo, ponme aquí en la casa porque de verdad que toda la familia estamos todos juntos y sabemos de su persona. Y así no, por lo menos nosotros comenzamos a trabajar todos con mis hijos y ya vamos progresando. Y entonces, así que al fin nosotros comencé a comprar las herramientas y hasta recomendándole a las personas y toda seriedad y cumplimiento. Y al fin, entonces yo comencé a comprar lo que fue el taladro, la sierra, remacheadora, todo el accesorio, y las personas que yo les hacía trabajo me recomendaban. No, llegó la segunda planta que, aquí abajo, lo importante es trabajar, porque para buscar un local se debería pagar aquí, porque esta casa es poquito y yo lo debo, porque esto es del instituto. Y entonces, así lo que se va a pagar en un local, se paga en el instituto, que es lo que estamos organizando aquí. Y entonces, mi señora me dijo, no, mijo, puede quedar aquí en la casa, porque ¿cómo se hace? Pues entonces monté mi compresa. Afecta al espacio, nos lo dice don Anselmo Borges. El trabajo en casa es muy bueno porque uno está aquí con su familia, no tiene que ir lejos, no tiene que estar cogiendo la desesperación de los bunkers. Es muy bueno. Afuera ahí puede haber algunas cosas mejores que no lo hay en la casa. Puede haber más facilidad, más actitud. Aquí no no tenemos, pero al menos ahí vamos poco a poco. Estamos tratando ya de ampliar la casa, estamos para ampliar el negocio, ¿no? Jaime, hijo de don Anselmo, es también gerente de la empresa. Pues gracias a la unión en la que hemos estado trabajando, pues es que nuestra empresa está marchando perfectamente. Si no tuviésemos ayuda de ninguno, pues yo creo que no hubiese surgido nada. Ni siquiera hubiésemos logrado tener lo que hasta ahora tenemos. El taller montado, algo de mercado, buena producción. Bien. Ok, entonces vemos que cómo se fue. Primero se modificó el territorio. Ya no había una zonificación de barrios obreros, sino de inversiones de viviendas precarias. Y cómo las pocas viviendas que había construido el Instituto de Crédito Territorial, o muchas, que eran viviendas solamente, terminan convirtiéndose en viviendas productivas. Entonces, ante esos cambios que se presentan de una manera espontánea en las estructuras urbanas de las ciudades, en este caso de Barranquilla, yo formulo una propuesta y la presento al concurso del Grupo Corona. Y pues me adjudicaron el premio. Básicamente es un concurso de ideas, es una reflexión de cómo se podría plantear soluciones a problemas urbanos, del hábitat urbano en Colombia. Entonces, muy sintéticamente lo estoy expresando de la siguiente manera. Como hubo cambios en la estructura de empleo, se incrementó la economía informal. Y al comentarse la economía informal, pues hubo un cambio sustantivo de obrero a microempresario. Por supuesto que no a todos, estoy haciendo una generalización, pero se presenta un cambio en la estructura del empleo. Entonces comienzan a aparecer microempresarios. También hay cambios en el uso del suelo. Comienzan a aparecer sectores urbanos informales y la gente comienza a convertir la vivienda en taller por una lógica económica, porque el capital que se invierte en la adquisición de la vivienda se torna en capital para activar la microempresa. O sea, ya no simplemente es
un capital muerto, sino que es una inversión, hace parte del patrimonio contable del microempresario. Entonces, en esas circunstancias se produce un fenómeno que es la vivienda productiva. La vamos a ver digamos, en los intersticios de los barrios residenciales, de los barrios, de los denominados barrios obreros en Colombia. Entonces, la idea es que se propone crear más bien un barrio de vida urbana integral para las familias y microempresarios que tenga en cuenta este fenómeno de vivienda productiva, pero a su vez debe tener un impacto en la estructura urbana del barrio, debe tener bodegas de materias primas, bodegas de productos procesados, un centro de capacitación tecnológico para mejorar la calidad, un centro administrativo, un club social, una separación de las circulaciones de trabajo de las residencias, zonas verdes, parqueaderos colectivos. Es una utopía, era pensar una utopía, como de pronto en su momento Charles Fourier planteó el Farasterio en 1832, o Robert Owen presentó el modelo de convivencia ideal en 1813, o Buckingham presentó su ciudad ideal en 1949. En fin, algo se plantea en esto. Y traigo a colación también una nueva redefinición de la microempresa, que en ese momento en Colombia comienza a trabajarse como la posibilidad de una política de desarrollo, microempresa de desarrollo, y se mira la microempresa como un fenómeno diferente. Entonces Ernesto Parra, un ex jesuita, gran estudiador del tema, definió la microempresa como aquella unidad permanente de bienes y servicios en la que no hay separación de trabajo y capital. Eso es muy importante. Y una parte importante de las actividades del proceso de producción son realizadas con herramientas manuales por operarios que en su mayoría ejecutan más de una de ellas. Entonces, sobre esa nueva concepto de definición y sobre este planteamiento, entonces yo planteé un proyecto piloto. En ese proyecto piloto se van a tener en cuenta unos sistemas urbanos, que es el aporte que hace la arquitectura, unas formas de organización social, que esto incluye trabajar la comunidad, y una economía solidaria en el sentido de plantear procesos de cooperativa. O sea, que los microempresarios agrupados en una especie de economía solidaria serían más productivos. Una forma de organización social y unos sistemas urbanos. Es la interacción de estas tres esferas, pues produce un barrio de vida urbana integral para familias y microempresarios. Se plantearon unas ideas muy abstractas, una relación entre vivienda y taller, unos centros de investigación, un programa arquitectónico que debía tener ciertas cantidades de viviendas, unas áreas de taller, una área de circulación y unas ideas de lo que puede ser bodega y recreación. Entonces, sobre esta propuesta, sobre esta idea, el año siguiente se hizo un concurso con los mejores estudiantes de las 19 facultades de arquitectura que existían en Colombia en el 93. Se hizo un concurso, se reunieron 20 estudiantes en un hotel aquí cerca de Santa Marta. Se hicieron grupos y trabajaron durante 5 días en hacer una propuesta. Esta fue la propuesta de la convocatoria estudiantil en el 93, que recoge una propuesta sobre un terreno muy preciso en Barranquilla, cuando en ese momento yo era director del Fondo de Vivienda, para hacer un proyecto. Desafortunadamente luego vendieron el terreno, pero se planteó básicamente sobre esas ideas. Tener una zona verde, que era una zona comunal, recreativa y social. Se planteó una bodega de materias primas y productos procesados, y una residencia con una circulación diferenciada, las que están en roja, para los productos que se producían en las casas, y otra que era para la vivienda común y corriente, porque esos eran los problemas que se presentaban. Delante del proyecto lo ganaron 3 estudiantes, uno de la Universidad de Medellín, otro de la Universidad de los Andes y otro de la Universidad Autónoma del Caribe. Fernando de la Vega, pues uno de los arquitectos más reconocidos hoy en día en Cartagena. Y plantean este tipo de solución. Aquí te lo ven, este es un esquema de una cuadra, donde plantean precisamente que que el taller está integrado a la vivienda. Es que se trata de algo muy elemental, o sea, simplemente a las funciones que digamos que la modernidad ha establecido en una vivienda mínima, de que haya baño, cocina, alcoba, patio, etcétera, pues se le agrega una función adicional, que es la función productiva. Es así de elemental, pues así de elemental. Sin embargo, en los planes de vivienda de interés social de Colombia no se plantean como una posibilidad, como una alternativa, sino que se siguen haciendo vivienda, incluso la vivienda en alturas todas igualitas, sin considerar la posibilidad de que la gente tenga una oportunidad de trabajar. Aquí se planteó esta solución. Entonces era una de las maneras de integrarlo.
Posteriormente, ya sobre una propuesta que había hecho para Cartagena en otro concurso de vivienda social que quedé finalista, pues luego le agregué a esa inicial un taller de 11 metros y una vivienda básicamente de dos pisos. El lote de 6 por 12, que es un de 72 metros cuadrados, que es un lote típico de vivienda de interés social. Entonces, aquí también se trabaja la idea, y especialmente, por ejemplo, en la costa, que la terraza es muy importante, es un espacio grande de terraza, y se plantea una solución de 74 metros cuadrados y un taller de 11 metros. Se está pensando siempre que el microempresario es un poquito más, debe ganar más que un salario mínimo, por lo menos 2 salarios mínimos de ingreso. Se plantea aquí en este esquema una cosa muy sencilla, un modelo general digamos, típico de una vivienda de interés social, pues en la parte de atrás un taller que se involucra como parte de las funciones de la casa. Luego aquí podemos ver una imagen donde digamos que hay una fachada principal residencial. Muy poca gente podría pensar de que aquí hay una microempresa. Y en la parte de atrás, en fachada posterior, lo que se llamaría, digamos, una fachada empresarial donde hay un camino donde se sacan las mercancías que se producen y salen para evitar precisamente lo que decía el señor que tenía problemas de que había una confusión de funciones dentro de su casa porque era una casa que no estaba pensada para vivienda productiva, pero que ahí es donde está el papel del arquitecto, entender la sociedad en que vive y proponer soluciones que desde el punto de vista del espacio contribuyan a mejorar los procesos. Por supuesto que esto tiene que estar acompañado de un proceso de asesoría, de asesores económicos, de asesores sociales, para poder vivir en comunidad y hacer un crecimiento. Pero el ejercicio del arquitecto hay que hacerlo. Aquí planteamos, por ejemplo, que se podría hacer una vista aérea de una manzana tipo, que plantea la posibilidad de una zona recreativa, la zona de taller donde llegan los camiones, los accesos, y como habíamos hablado, de esta manzana de 1.500 hectáreas y media, 96 unidades de vivienda con sus áreas verdes, sus vías peatonales, que en Barranquilla muy pocas las hay, unas vías especiales para talleres, retiros, y una densidad que digamos que sería baja comparado a lo que se hace aquí en Colombia, de 64 viviendas por hectárea. Aquí tenemos otra imagen idealizada pues, de esta manzana tipo que se podría plantear sobre el concepto de la unidad vivienda-taller. Y aquí vemos también la zona de partida donde podrían llegar los camiones donde recogen la mercancía que salen de las viviendas productivas y los espacios verdes que se necesitan para que ellos se vayan desarrollando. Aquí, digamos, ya sería un planteamiento de crear dos, en este caso estamos planteando dos manzanas tipo que generan con una bodega de materias primas y de mercancía elaborada, que serían los hitos urbanos en este momento, si digamos en la clase, en la Edad Media, en la panorama de una ciudad, o aquí las ciudades coloniales, la institución más importante era la iglesia, pues ahorita en este momento deberían ser en un barrio de estos la bodega de materias primas y mercancía elaborada, que es lo que le da la razón de ser de la economía, o en su defecto lo que le genera el enriquecimiento colectivo, que es la posibilidad de crear un club social para su recreación y un centro de servicios complementarios SENA para irse capacitando. Aquí se verían unas imágenes de lo que podría ser. Entonces, este pensamiento de generar vivienda productiva se obedece que es un fenómeno enraizado en Colombia y que se produce de manera espontánea, pero no hay políticas públicas. Sí hay que hay políticas económicas. La Fundación Santo Domingo, la Fundación Carvajal ayudan a microempresarios desde el punto de vista de su estructura empresarial, pero no desde la estructura del espacio. Pero esas fueron ideas que estaba pensando en el siglo pasado. En el nuevo siglo, ya este tipo de inquietudes está atravesando, por lo que veo, por lo que he podido recoger en Internet, en varias partes de América Latina, esa posibilidad del trabajo en casa, que ahora con el tema de la pandemia se está mirando, y con la posibilidad de que nosotros los arquitectos intermedios, digamos que tenemos que hacer de nuestra casa también el sitio de trabajo. Es una fórmula que tiene que romper el paradigma de esa ciudad zonificada que todavía estamos manejando. Entonces aquí vemos, por ejemplo, un conjunto de atelier o estudios para artistas
plantearon unos arquitectos en Argentina, en la ciudad de Córdoba, donde vemos que en el primer piso plantean el estudio y en el segundo piso 2 o 3 maneras de ocupar diferentes la residencia, y se plantean ya la posibilidad desde la arquitectura que ya haya un espacio de trabajo y hay un espacio de vivienda. Esto es en el 2007. También encontré que en el 2018 en la Facultad de Arquitectura e Ingeniería del Colegio Mayor de Antioquia, unos estudiantes presentan también unos estudios sobre vivienda productiva, estrategias para el desarrollo de un modelo de vivienda productiva en Medellín, donde vemos cómo están incorporando, en vez de ser una zona social, una zona productiva, y te están estableciendo zonas productivas. O sea, si bien es cierto, la zonificación planteaba que en las casas no se podía trabajar, pues la necesidad, digamos, la manera de rebuscar el trabajo en una economía, digamos, tan informal como la nuestra, tan dependiente digamos, de las importaciones, obliga a la gente a pensar de esta manera y hacer de su vivienda el capital inicial de hacer las cosas. Aquí vemos, por ejemplo, también otra propuesta de un taller de la Universidad de Buenos Aires sobre vivienda productiva, ya en contexto de altura, donde plantean una tectónica con unos cultivos, unos talleres, una circulación, un comercio y una recreación. Están integrando, como yo lo planteaba, pues, en 2 pisos, en una urbanización de vivienda unifamiliar. Ellos lo plantean aquí de una manera más integrada y plantean, digamos, todo un lenguaje de patrones y unas metodologías para crear unos módulos de configuración con ciertas funciones: atravesar, guardar, producir, cocinar, atravesar o expandir, y cómo luego eso se configura, se articulan y producen los modelos de vivienda productiva en una propuesta que ellos la plantean de una manera en altura. Aquí vemos en esta zona donde están planteando los jardines, sí, la parte de agricultura urbana. Entonces, esto es una invitación un poco a que volvamos a pensar otra manera, digamos, fenómenos que la sociedad, digamos, de la sociedad de América Latina y de Barranquilla, de Colombia, lo está haciendo, pero que nosotros no estamos respondiendo. Y aquí lo vemos. La sociedad colombiana persiste y resiste a esta cuestión. Aquí vemos, esta es una fotografía del barrio Restrepo en Bogotá, donde la gente hace zapatos desde su casa. Esta es una población muy interesante, se llama Don Matías, que está a 2 horas de Medellín, encaramado en los Andes, que produce maquila incluido para exportar. Y tienen un gran desarrollo toda la población de esta maquila. En Juan de Acosta, en el departamento del Atlántico, también se produce mucha maquila de ropa. Incluso durante mucho tiempo, su mercado principal era Venezuela, cuando Venezuela estaba en las buenas. En Galapa también, en el municipio metropolitano de Barranquilla, se hace mucha manufactura. Y en Usiacurí, que se está haciendo muchas artesanías con unos estudiantes de grado, estamos planteando la posibilidad de un proyecto de esta naturaleza. Y en muchas partes del país, digamos, en los Santanderes, en el Valle, están haciendo, pero no ve uno que haya, digamos, una propuesta, ni políticas públicas, ni proyectos que realmente puedan tener esto como una manera de resolver tanto el problema del empleo como el problema de la vivienda. Vemos aquí que la sociedad colombiana persiste, resiste y resiste, pero los arquitectos estamos ausentes. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Carlos, a ti por este recorrido súper interesante de la vivienda y las posibilidades productivas que tenemos. Bueno, 3 escalas, 3 ideas de cómo los arquitectos podemos intervenir en el territorio, y en el caso pues de nuestra única mujer representante del género, cómo Nathalie nos plantea que vamos más allá del territorio y nos metemos en el mar, en el maritorio. Hay varias preguntas que han hecho ya los participantes por el chat. Algunas ya han sido contestadas por Nathalie sobre la ubicación, sobre cómo se pueden localizar estas zonas, si se tienen en cuenta pues todos los contingencias o las circunstancias que ocurren dentro del mar, en los huracanes, los tsunamis, etcétera, etcétera, ya fue respondida. Y bueno, aquí hay otra
de Reinaldo Gómez, que dice, desde el punto de vista de la legislación colombiana, ¿qué facilidades o dificultades se observan para la implementación de este tipo de hubs o ciudades flotantes? Es para Natalie. Y para Carlos Bell, respecto de los usos del suelo presentes en el POD o en los POBT o los COT, depende de la escala, este tipo de proyectos de vivienda productiva, ¿qué situaciones pueden derivar? Bueno, entonces tenemos dos preguntas. No sé si antes de contestar las preguntas, ustedes como Carlos y Natalie quisieran hablarnos un poco. Los tres han tocado temas sensibles que hoy se vuelven a la orden del día con estas circunstancias que nos tienen confinados en una posibilidad de hacer viviendas, ciudades, espacios públicos para unas necesidades específicas. En el caso de Carlos, como la vivienda se nos volvió definitivamente el lugar de trabajo para los que no teníamos ese lugar de trabajo en la casa, que es un reto también para los arquitectos. Para Carlos, el otro Carlos, como, y él lo planteaba también, como el espacio de ciudades menos densas son esas ciudades que hoy de pronto nos está pidiendo las circunstancias actuales. Y para Natalie, como una ciudad flotante también, o sea, ¿qué limitaciones tendríamos nosotros en los espacios de la ciudad flotante? Nos dijiste que los tecnológicos no eran un limitante. No sé si la extensión en las que se puedan desarrollar estas viviendas tengan que ver con cómo se vendería o cómo se haría esa comercialización del espacio, no del suelo, sino del mar, de la superficie del océano, para poder generar estos espacios de las ciudades flotantes. Entonces, ustedes quedan con estas preguntas abiertas, no sé cómo quieran, Carlos. Sí, sí, yo quisiera, escuchando las tres conferencias, hacer un comentario. Carlos dice que, digamos, que digamos, la disputa entre Estados Unidos y Europa, digamos que la viene ganando desde el punto de vista de la pandemia Estados Unidos, y desde el punto de vista de la densidad y de una cosa más sostenible y ciudades compactas, la ciudad europea. Pero no sé, no sé si me lo podrían explicar. De todas maneras, hoy en día el país donde más muertos hay como es en pandemia es en los Estados Unidos. O no sé si será en las ciudades densas de los Estados Unidos, pero las estadísticas están diciendo que a pesar de tener una baja densidad, están teniendo un alta índice de mortalidad. Eso no lo he podido entender, porque yo también hubiera podido decir, bueno, si Europa está más densa, va a ser más rápido el contagio. Estados Unidos, no siendo tan densa, está teniendo. Entonces, si me puedes explicar tú. Sí, bueno, Carlos, tienes que tener en cuenta una cosa, es los muertos por habitante. Y en este sentido, Estados Unidos para nada es el país más afectado del planeta. Los países más afectados son los europeos, es decir, Estados Unidos tiene muchísimos más habitantes que cualquier país europeo, y si tú divides el número de fallecidos por la población, creo que el país con más muertos del mundo es Bélgica, el segundo me parece que es España, el tercero es Gran Bretaña, el cuarto es Italia. Son países europeos. Claro, no puedes... Es que luego Estados Unidos tiene, no sé si, me parece que 300 millones de habitantes, entonces la proporción hay que hacerla de otra manera. Yo de todas formas no, en fin, no tengo datos de, creo que Estados Unidos, por lo poco que sé, sí que ha afectado sobre todo a las ciudades más densas. Nueva York me parece que es una de las más afectadas, ¿no? En Europa es así, es decir, son las grandes ciudades las que ha afectado más la pandemia. Yo de todas formas no hablaría de una disputa entre Europa y Estados Unidos que no existe, es más, en fin, una reflexión, porque ha sido sorprendente, ¿no? Lo que llevamos tanto tiempo defendiendo como un modelo sostenible y demás, precisamente por la densidad, de pronto desde el punto de vista sanitario se ha demostrado un modelo vulnerable, ¿no? Bastante vulnerable, ¿no? En fin, yo lo que nunca propondría
es decir, bueno, como la pandemia ha demostrado esto, hay que adoptar el modelo que no es norteamericano, vuelvo a decir, que es de ciertos estados de Norteamérica. Yo no lo diría porque, a ver, me gustaría pensar que una pandemia es un hecho absolutamente excepcional y que no habrá otra en 100 años, ¿no? Me gustaría pensarlo, ¿no? Por lo menos así ha sido desde la gran pandemia. Históricamente, sí. Históricamente ha sido así más o menos Sí, cada siglo. exactamente. La última fue en 1918, ¿no? La llamada gripe española, ¿no? Sin embargo, la sostenibilidad es un tema de día a día, es decir, es que nos lo jugamos, la pervivencia del planeta, es decir, trabajar por ella no puedes permitirte una vez cada 100 años, ¿no? Por tanto, en fin, no lo sé, estos son temas que en situaciones tan dramáticas como las de ahora, de pronto se les da mucha importancia. Yo creo que es curioso, ¿no? Porque se ha rescatado un modelo urbano que hasta ahora era muy poco, había sido muy desprestigiado, ¿no? Y de pronto la pandemia lo ha rescatado, ¿no? Yo no lo defiendo, ¿eh? Yo no lo defiendo y tampoco lo veo en fin, como una disputa. Yo por devolver la pregunta, ¿no? Y enlazar, ¿puedo, Marcela? Sí. Claro No, que sí, aquí se hablando de las abre el dos debate. Sí, hablando de las dos presentaciones que habéis hecho vosotros, Carlos y Nathalie, eh, me llama la atención absolutamente la aproximación tan distinta, ¿no? Dos formas de aproximación. Yo creo que las dos son sostenibles. La de Nathalie es esa sostenibilidad que confía muchísimo en la tecnología, ¿no? En las ecotecnologías. El modelo que está hablando Carlos es un modelo también muy sostenible por lo contrario, ¿no? Por la modestia, por la vuelta casi a formas preindustriales de distribución del trabajo, ¿no? Tú hablas mucho de la ciudad medieval, está muy bien elegido ese caso, porque la ciudad medieval era una ciudad donde se trabajaba, ¿no? En la planta baja estaba el taller artesano, la primera planta era normalmente un almacén, la segunda vivían los aprendices y en la última vivía la familia, ¿no? Y por tanto es volver a una sostenibilidad casi preindustrial de lo modesto, de la forma sencilla de hacer las cosas sin tecnología, sino utilizando inteligentemente el espacio y demás, ¿no? Eh, a mí esta dicotomía me llama la atención. No sé, le preguntaría, porque yo en principio, personalmente a mí me interesa mucho más esta aproximación modesta, ¿no? Antiprogreso y demás, ¿no? Y por eso yo le preguntaría a Natalie realmente si tiene algún estudio de los costes de estas islas, ¿no? Es decir, ¿cuánto vale eso, ¿no? Es decir, ¿qué coste tiene realmente la construcción de una de estas islas? ¿O qué vale por metro cuadrado la construcción de estas islas? ¿Qué vale una vivienda ahí? Es decir, porque al final esto es fundamental, ¿no? La sostenibilidad también es una sostenibilidad económica. Los recursos que usamos para algo lo estamos detrayendo de otra cosa, ¿no? Y por tanto, a mí, Natalie, me falta la clave esta del estudio económico. No sé si, supongo que lo tenéis hecho, pero es una clave que me falta saber para tener una más concreta evaluación de tu propuesta, ¿no? Sí, obviamente, sí, no, tienes toda la razón. Obviamente el precio de la vivienda o de las oficinas depende del lugar, depende de la mano de obra, depende de los materiales de construcción. Entonces, el precio varía mucho de proyecto a proyecto. Sé de un proyecto ahora mismo en Panamá que tiene unos seaports, se llaman, son unas viviendas flotantes que van a ser utilizadas para Airbnb, y el precio de comprarla, lo interesante de este proyecto es que el precio de comprar uno de estos seaports, el precio total son $150,000, o sea, es más económico que lo que cuesta una vivienda promedio, por ejemplo, en Estados Unidos. Pero lo interesante de este proyecto es que las viviendas se pueden comprar parcialmente también. O sea, una vivienda puede tener muchos o muchas dueños. Cada quien es dueño de un pedacito, por así decirlo, no realmente, sino como tiene como acciones en la vivienda, por así decirlo. Entonces, con estos nuevos modelos de
de arquitectura, que va muy de la mano con la innovación. También he visto una tendencia en hacer innovación también en el acceso a ellos a través de la compra. En el proyecto de la Polinesia Francesa, con todas sus problemáticas, era a través de una criptomoneda. En este es a través de parcelar el inmueble. Entonces, el precio varía mucho de proyecto a proyecto y de la ubicación, en suma. Marcela. Sí, no, pensé, Carlos, que ibas a hablar algo respecto de lo que nos había dicho Carlos, de tu modelo sostenible, un poco menos tecnológico, mucho más casero, por así decirlo. No, y yo estaba planteando también un poco la discusión con respecto a lo de Natalie, en el sentido, por ejemplo, nosotros tenemos unos pueblos lacustres, que los recogemos en la Guía de Arquitectura del Caribe, que son los pueblos de Nueva Vista, Nueva Venecia y Vistas aquí en la Ciénaga Grande de Santa Marta. Pero son gente que se metieron en el agua porque fueron expulsados de la tierra. Es decir, después de la independencia, Bolívar entregó las tierras a los generales y se vendieron las tierras y se hicieron grandes latifundios, pues la gente que estaba ahí le tocó salir y se metieron al agua y montaron sus casas palafíticas en el agua porque la propiedad privada del territorio no lo permitió. Entonces, ahí hay otro discurso diferente, un discurso de, digamos, de expulsión que la gente termina, y incluso ya tienen casi 100 años de estar viviendo ahí y desarrollan ciertas competencias con respecto al manejo del agua, la forma como los niños de 3 años saben manejar las canoas, etc. Pero tienen unos problemas de contaminación ambiental porque, digamos, no tienen los aportes, digamos, tecnológicos que puede tener Natalie del proceso del uso del reciclaje de las excretas, de la circulación, porque realmente está encima del agua, pero son poco consumistas, no digamos como lo consumen los Estados Unidos, y logra subsistir. Ahora otra cosa, con respecto a esa ocupación del territorio expansiva que tiene el sur de los Estados Unidos, es que uno se ve, digamos, Estados Unidos se consume el 70% de los recursos naturales, es decir, de alguna manera todo el resto de América Latina, todo el resto del mundo, le está financiando a los Estados Unidos ese estilo de vida espacioso, dispendioso, que hay un problema también de una moral o de un problema, digamos, de correlación con los otros países, porque ese estilo de vida americano se lo sostenemos entre todos. No, además es un poco contradictorio incluso en las imágenes que nos mostraba Carlos, de cómo esa imagen de ciudad está relacionada con símbolos naturales y por el otro lado la naturaleza está completamente devastada frente no solamente a la imposición de estos lugares de vivienda, sino también al consumo del petróleo, del agua, de la energía, en fin. Yo tengo aquí una pregunta para Natalie y es la comercialización de estos espacios en el mar. Inicialmente me imagino que los gobiernos son los dueños del espacio y se los venderán a los inversionistas, o cómo ustedes han buscado estos modelos de comercialización. Pues ahí es donde están los mayores retos, porque cuando tú compras una casa sobre la tierra, pues está catastro y hay todo un protocolo ya para parcelar el espacio y para hacer traspaso de los bienes, hay un registro. Cuando estás hablando del océano se complica un poco más. El gobierno de Holanda, por ejemplo, ha sido muy inteligente en que ahora vende parcelas de agua y entonces hay un modelo mixto de manejo de la propiedad privada y manejo del espacio público o de lo público, porque tú eres dueño de la casa flotante y eres dueño o dueña de la parcela de agua, pero el agua no es tuya, el agua es un bien público y por lo tanto tienes que cuidarla, tienes que respetarla y lo manejan se llaman como las water boards, las juntas del agua de Holanda que han tenido el manejo del agua desde hace siglos.
¿Cuál es que era la pregunta? No, simplemente cuáles eran esos modelos de comercialización de esos espacios, cómo ustedes lo habían estudiado. Ok, y también pues otro punto que genera retos es que me preguntaste, son los gobiernos los que son dueños. Pues el gobierno no es que sea dueño del océano, porque el océano es supuestamente un bien común, sino que el gobierno lo maneja y todas las decisiones en últimas sí caen sobre su jurisdicción, pero se pueden hacer acuerdos, así como es el caso, aunque es un ejemplo bastante contrario a lo que estamos intentando construir, pero se pueden hacer acuerdos como cuando las plataformas petroleras se encargan de un espacio, o hablando de un